Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Hola amigos de Wine News TV, qué placer, qué privilegio para mí, una de las entrevistas más deseadas, más buscadas y más importantes, Raúl Pérez, viticultor, enólogo, un hombre de unos méritos extraordinarios, pero como persona creo que le hace tanta justicia a aquello que se dice de que el enólogo, el viticultor, es un hombre del campo, es un hombre sencillo que lo que hace es hacer poesía, hacer magia con las uvas. Maestro, qué placer conocerte, qué placer Muchísimas estar gracias contigo. por las palabras. ¿Cómo te ha tratado Puerto Rico? Me gusta mucho. Sabes que es un sitio donde primero se come muy bien y a nosotros nos gana mucho por la boca. Claro, por supuesto, sí. Y se bebe muy bien, con lo cual también tampoco, no tenemos el hándicap del idioma, con lo cual nos Claro, te encontramos muy sientes en casa, cómodos ¿no? porque no tenemos que pensar para hablar. A veces cuando vamos a Estados Unidos pues, es un poco más complicado porque siempre tienes que estar pensando Estás como... traduciendo, ¿verdad? Sí, no soy muy hábil con el idioma, entonces cuando vengo aquí, otros países de habla hispana, pues me encuentro muy cómodo porque además lo que dices lo reproduces exactamente. Las palabras significan lo mismo. Cuando tienes que traducir, muchas veces pierdes ángulo y las palabras a la hora de escribir un vino son muy importantes Sí, porque la matizan la precisión, lección. la precisión y la palabra en nuestro vernáculo que es tan rico y tan fecundo es un vehículo de la emoción, ¿no? Además, es un país que le debo mucho. La primera vez que crucé el charco fue en el 2002 y fue a venirme ¿Fue a Puerto a Rico? Puerto Rico. Qué maravilla. Hablando de Puerto Rico, deseo agradecer, por supuesto, a mi amigo Guillermo Ramis de Ambrosia, que trae los vinos extraordinarios del portafolio de Skurnik Wines. Cuando yo veo el logo de Skurnik detrás de una etiqueta, ya yo sé que el vino me va a gustar porque es un portafolio de vinos únicos, bien seleccionados, vinos elegantes, vinos gastronómicos, vinos pensados en aquel paladar que concibe a esta mágica bebida como un compañero de la comida y como un lindo música de fondo, ¿no? A los ingredientes que hace un chef. Raúl, vamos a empezar antes de probar los vinos que tú haces en El Bierzo y en Rías Baixas, hablarme un poquito de ti. He estado leyendo, sé que vienes de una familia de viticultores, de Sí. personas del mundo del vino. ¿Dónde naciste y cuál fue tu primer recuerdo de contacto con el mundo del vino? Bueno, yo nací en Valtuille, que es un pueblo 100% vitícola. De hecho, fui el último que nació en Valtuille. La última persona que nació en Valtuille en el 72 fui yo. Toda la gente que nació después nació ya en el hospital. Pero mi madre no quiso ir al hospital y nací en casa. Y bueno, cerré un ciclo. Qué Eh, belleza, hay cierto simbolismo ahí, ¿no? De Sí, que es curioso, porque la persona que nació antes que yo, fue mi vecino 4 meses antes, él nació en el hospital. Entonces tengo el privilegio de haber, hasta el momento, ser el último nacimiento que hubo en el pueblo. O sea, Y tu venida al mundo fue íntima, como tus vinos son sí, bastante íntimos, sí, era una ¿no? cosa que ya nos estilaba. Nacer en casa, nací el día de Pascua y mi madre no quiso ir al hospital. Entonces, pues bueno. Recuerdas, porque ciertamente vienes de una familia de hacedores de vino, de viticultores. ¿Cuándo fue que tomaste tu primer vino que te impactó, que te conmovió, que dijiste, carajo, aquí hay algo que me toca el alma? Bueno, yo nací, claro, la bodega en el momento que yo nací era la parte de abajo de la casa, es decir, lo que hoy sería el salón de mi casa, de la casa familiar, era la bodega donde están los depósitos de hormigón y el anexo era la cocina y el baño. Entonces, y la parte de arriba de la casa pues eran las habitaciones, con lo cual, desde que tienes uso de conciencia, pues estás dentro de la bodega, porque son casas, no eran casas excesivamente grandes y cada vez que tenías que salir a la calle pasabas por la bodega. Entonces veías pues toda la
gente trabajando allí, a mi padre, a mis tíos, pisando la uva. ¿Qué nombre tenía la bodega? No, era Rosaura López, que era mi abuela, en ese momento se llamaba Herederos de Rosaura López Fuente, y producíamos vinos para otras compañías. Ya. Entonces, primer documento de mi familia como propietarios de viñedo en Valtrilles de 1752. Caramba, por Justo Dios. después de la desamortización de Mendizábal, y cuando está la gran crisis de los 50, que se empieza a pagar en tierra a los trabajadores, es cuando mi familia, que era una familia pues, de labradores, pues empieza a tener los primeros viñedos. Y bueno, pues, tenemos un testamento de 1752 donde ya hace referencia a alguna parcelita, muy poco, ¿no? En esa época pues éramos trabajadores para otras casas, para otras familias. ¿En algún momento de tu vida te planteaste hacer otra cosa? Sí, sí, ¿Ser por doctor, supuesto. ser... No, no, por supuesto. Yo nunca. Mi familia tenía muy claro que quería. Es decir, el mundo del vino de ahora, del mundo del vino hace 30 años en el pueblo, no tiene nada que ver. Es decir, antes, dedicarte al mundo del vino era trabajar mucho en el campo, hacer vinos y en muchos casos venderlos a granel. Quiero decir, gracias a Dios, estos 30 años para el pueblo supuso una evolución, una proyección internacional, y ya la gente los chavales jóvenes que hoy se dedican con sus pequeñas bodegas, ya son casi gente que continuamente viaja, vende, ya todo sabéis. Pero cuando yo tenía 20 años, 18, mi familia, o sea, a trabajar el viñedo y quedarte en la bodega era un síntoma de fracaso. Claro, Entonces, un trabajo de cuerpo, de sí, fuerza, de mula. efectivamente. Yo, de hecho, mi familia con 14 o 15 años me mandó a estudiar a Asturias para empezar a estudiar medicina, y me faltaron horas. Yo me matriculó mi hermano en la escuela de enología fuera de plazo, se había cerrado 3 horas antes, y bueno, hubo una crisis en la familia de continuidad, entonces empezó a aflorar, pues vendemos todo, y en una casa agrícola cuando se habla de vender todo tiene un simbolismo muchísimo más profundo, porque vender todo significa Romper con la historia, y ¿no? Un vender poco. el gran esfuerzo que hizo mi familia, pues desde la guerra civil hasta el momento actual, que fueron años muy duros, porque mi abuelo no era republicano, pero en el momento en que estalló la guerra, pues llegaba de Cuba, le pusieron de alcalde republicano, porque la república a los 2 años de la guerra y lo fusilan, y nos marcó mucho a la familia, aunque ya digo que no somos una familia con tendencias políticas. Y la recuperación del patrimonio pasó mucho por la inmigración. Parte de mi familia se tuvo que ir a Argentina para mandar dinero, otra parte se fue a México, y hemos sido emigrantes hasta los años 60, y durante todo ese tiempo lo que se hacía era mandar dinero a la casa familiar y volver a rehacer la empresa de vinos. Vamos a intercalar la conversación de tu vida y tu proyecto con los vinos. El primer vino que tengo aquí, cuéntame un poquito de esta belleza que Bueno, tenemos aquí. esto es un Rías Baixas, es un atelier. Rías Baixas desde hace muchísimos años me llamó mucho la atención. Es una zona de España donde tenemos como las grandes zonas del mundo, una única variedad muy adaptada, y es una variedad que tiene la particularidad de cuando la sacas de su entorno no funciona. O sea, nos llevamos los albariños a otros sitios de España y no tienen acidez, o tienen el aroma, se vuelve muy tropical. Es una variedad muy vinculada a condiciones de suelo Granítico, ¿no? y de clima. Son variedades que necesitan esa humedad, que necesitan para mantener la acidez, ¿no? Cuando hay golpes de calor o sequedad, la variedad se trastorna mucho y no es lo que buscas, ¿no? Y entonces un trabajo que empecé pues en el 2002, 2003, empecé haciendo una pequeña parcela que se llamaba Sketch, y esa oportunidad de hacer esta parcela nos dio pie a hacer luego todo el proyecto de Rodrigo Méndez, de Irana. Y hace unos años, pues, había una parcela muy especial en medio de un pueblo, que la poníamos dentro de los Leiranas, y yo decidí quedarme con la parcela y empezar un pequeño proyecto con esa base de esa parcela, pegado al mar, en la zona de Dena. Y bueno, es el resultado de eso, sobre todo de querer hacerlo y de romper un poco no con la tradición, romper un poco con el momento previo a los años 90, que fue un año un poquito más tecnológico, y yo siempre he dicho, mira, los grandes vinos serán lo que serán, pero hay que aprender de ellos. Te pueden gustar o no, pero cuando un vino llega y toca cima, cuando un vino de Borgoña llega arriba, cuando un vino de Burdeos o un vino de... algo tendrá, Claro, porque hay muchas claro. zonas que no llegan ahí arriba.
Los primeros vinos de Rías Baixas que hice fue con una inspiración absoluta de Borgoña. Yo entendía que el estabilizar los vinos con unas maderas era muy importante. En ese momento se me criticó mucho en la zona. Hoy, gracias a Dios, todo el mundo lo entiende y lo hace. Y ese paso por madera lo que consigue es que los vinos duren más en el tiempo. Y no hay cosa más maravillosa que abrir una botella de 20 años y que esté en un estado Sí, óptimo. pero fíjate que aquí hay una aromaticidad fabulosa, hay una limpieza, la madera, si se quiere, es algo que está dándole o aportándole unos matices aromáticos tenues, tampoco tan presentes, y Es, en boca tiene una acidez muy precisa, muy afilada, pero la fruta tal vez se siente grande pero prudente. sí, es una fruta moderada. Nosotros lo que hacemos con los vinos, a veces cuando hay demasiada fruta tenemos un problema, porque no ves el terroir, no ves el suelo, no ves el origen. Claro, A mucho veces, maquillaje, ¿no? cuando un chardonnay nos huele a piña o cuando un albariño huele a melocotón en exceso o tropical, mala señal. Entonces, ¿A qué debe oler un albariño según Raúl Pérez? Que un genio se lo diga a usted de Rías Baixas, ¿cuáles son uno o dos no, descriptores no, no. para que sea un albariño auténtico? Los matices son esos. Los matices siempre tiene un poquito de lichi, siempre tiene pero en una medida justa. Es decir, hoy, pues gracias a la tecnología, a las técnicas de trabajo, a veces nos obsesionamos con reflejar demasiado la extracción aromática. Y eso a veces, por lo menos a corto plazo, te pierde mucho el ángulo porque no sabes exactamente ubicar a los vinos, porque huelen demasiado. Entonces nosotros renunciamos un poquito a esa tecnología que potencia más el plano aromático, como puede ser el trabajo con mucho frío, o el trabajo con levaduras, o el trabajo... Preferimos un trabajo que fluya más, sin esa selección tan bestia de levaduras aromáticas, y con un poquito más de temperatura. Al El final, vino tiene que oler, pero saber también. A veces la gente se enfoca mucho en que huela y se olvida de que tiene que tener claro, porque esa sensación en boca es que también. el primer filtro que tenemos es la nariz. Claro. La gente huele primero y luego prueba. Ujú. Si el vino huele un poco raro, ya la sensación de tu cabeza a la boca va a ir Ya está precondicionado. efectivamente. Entonces, siempre tiene que haber una armonía. Cualquier cosa en exceso no es buena. Pregunta obligada, la barba, un tributo a un antepasado, un estilo No, no, vikingo. no, Ah, cuéntame de no, esa barba no, tan famosa. no, esto es mi vida. No, no, hoy la tengo, pero tampoco, no creo que me vaya a morir con esta barba, ¿eh? ¿Hace cuánto la tienes? Pues en el COVID me la quitaron y yo creo que la empecé a tener en el 2014. Pero Eh, bueno, esta actual nació en el COVID, en el 21. es muy clásica de ti, ¿no? Cuando uno te ve. Vamos al segundo vino, vamos a probar ahora cuál, maestros. Debemos probar el Godello. Bueno, pues tenemos aquí un modelo. Esto es bueno, es un resurgir de una variedad. Es decir, hace 20 años en el Bierzo no hablábamos de Godello, salvo una variedad minoritaria que hacía nadie o prácticamente nadie. Es una cepa histórica, es una cepa que no tuvo ningún sentido en los últimos 100 años, pues porque era una cepa que la gente no, o sea, eran vinos que no se buscaban, es decir, la acidez es una consecuencia bastante moderna, o sea, no, la gente no busca vinos ácidos desde hace tanto tiempo. Y la Godello es una variedad que tenemos en la mezcla de las variedades viejas en el Bierzo, en un 2 o un 3%, no hay viñas de Godello 100%, históricas, quiero decir. Pero claro, ha habido un momento en que la gente buscaba otro concepto que no había hace 30 años, que era el envejecimiento de blancos. Y ahí es donde hubo esa revuelta de quitar la dona blanca y el palomino y la malvasía del Bierzo y empezar a trabajar con la Godello, pero está subiendo. En los últimos 4 años hemos pasado de 300.000 litros a 4 millones. Sí, ha habido un Es algo, incremento y acá en Puerto Rico por lo menos se está empezando a apreciar desde los últimos 5 años, yo te diría, y tiene un perfil que yo creo que la gente debe descubrirlo. La gente se ha casado mucho con el albariño en los pasados 10, 15 años. Yo estuve ahora con el amigo Antón Fonseca por allá y me dijo, ustedes os ducháis en albariño en Puerto sí, Rico. Y creo que el godello es un varietal delicioso a descubrir, tiene ciertas similitudes con el Chardonnay, pero muchas. no el Chardonnay americano, sino tal vez en este caso algo más afrancesado. Eres fanático de los vinos franceses, tú, ¿verdad? Bien hecho. Bueno, nosotros somos una consecuencia de Francia. Quiere decir, el viñedo Albierzo, las variedades vienen en el siglo XI.
a través del Camino de Santiago. O sea, no descartes que la Godello o la Mencía sean modificaciones del Chardonnay o del Gamay o algunas variedades de ahí, porque al final los que trajeron las variedades al Bierzo, la mayor parte de ellas han sido los monjes de Cluny, a través del Camino de Santiago. Y estas variedades se han cultivado durante 6 7 siglos y cuando llegó la filoxera se reinjertaron las mismas variedades. Es decir, cuando llegó la filoxera no hubo un cambio de variedades. No, es probable que tengamos hoy las mismas variedades que se plantaron en el siglo XI. Que Qué cuando precioso el final de este vino, porque tiene algo floral, un té blanco, tiene... es un vino Mm, más discreto que el albariño. Es como si fuese un movimiento más leve, no hay ese golpe de acidez tan largo. Eh, Aquí siempre todo lo hay, pero es mucho más moderado. Entonces, queda muchísimo trabajo que hacer con Agodillo. Yo creo que hay mucha gente trabajando en él, muy buena gente, como Rafa Palacios, sí, entre claro, otros claro. vinos, o algunos productores de Bierzo que están muy centrados con Agodillo. Pero este trabajo del concepto que estamos buscando ahora con Agodillo es muy corto, digamos, 15 años. Pregunta, ¿qué tomas cuando no tomas vinos tuyos, vinos españoles? Si se mete en tu casa alguien, abre tu cava, ¿qué va a encontrar? Yo casi nunca tomo vinos míos. Perfecto, es O mejor sea, para mi pregunta. ¿Qué tú tienes tú ahí? vas a mi bodega, la bodega personal en mi Claro, casa, que es abundante, y 98% no son vinos míos. maravilloso, Con pero lo ¿qué hay cual, ahí? ¿Qué ¿qué hay ahí? bebemos? De todo. Por, por, en mi caso, pues yo bebo de todo, pero prioridad, pues me gustan mucho. En vinos españoles, productores nuevos de la zona, pues, por ejemplo, Manchuela, con Ponce Uy, pues Enrique Ponce está haciendo unas cosas maravillosas, o, maravillosos vinos está haciendo, ¿de acuerdo? o Marc en la zona de Madrid, con el Malvar y gente de esta una generación que ha habido, de gente muy, no sé, Dominio del Águila, Sí, sí, o sí. Pedro Guímaro, quiero decir, vinos de una generación, Cerrón en la zona sur, o Álvaro Palacios, por supuesto, siempre va a estar en mi bodega, porque me parece acojonante, es un tío fantástico, y lo que tú decías, tú entraste con Les Terrasses, yo también. No puede ser. Fue uno de tus vinos también fundacionales, Les Terraces. Uno de mis vinos fetiches. Es decir, yo tuve la suerte No puede de. ser que tenga una coincidencia con Raúl Pérez. Me siento reivindicado, claro. Ese yo- vino me cambió la vida a mí. Se lo dije a David Seijas. Estuvimos con él y con Marry Paul en Gratajobs, viendo ahí la montaña y me enseñó la bodega de Álvaro Palacios y dije, bueno, ahí me cambió a mí la vida. tú piensas que en el año 99, cuando Álvaro y Ricardo llegan al Bierzo, pues entablamos una amistad muy fuerte. De hecho, ellos llegan a hacer sus primeros vinos en la bodega mía, en la bodega familiar. Por supuesto, esa mentalidad progresista, abierta y con mucha experiencia, pues a nivel de vinos me lo enseñó Álvaro. Álvaro. Yo los primeros grandes vinos que probé en mi vida los abrió Álvaro. Cosas. Una meta de mi vida y he hecho más de 700 entrevistas, entrevistar a Álvaro Palacio. Cuando regrese a España en el 2025, por ahí te daré una llamadita a ver Sí, si podemos coordinar algo, ¿no? seguro que sí. Es muy buena gente muy abierta y para mí es un tío que en España hizo un antes y un después. Es decir, esa elegancia con un priorato no es fácil, ¿eh? Y te digo una cosa, ¿eh? Yo que he seguido mucho el priorato, porque tengo muchos amigos, lo que he visto en estos últimos años es que los, las bodegaras del priorato han tendido más al estilo Álvaro Palacios. Yo me acuerdo aquellos prioratos que tenían mucha robustez, mucho alcohol, siempre había una nota de acetato, era muy fácil de diferenciar. Ujú. Hoy tú tomas un priorato, tiene una elegancia tremenda, una limpidez, Yo una tomé unos finura. cariñenas de 90 años que me volvieron locos en Calbayet. Claro, pero ha pasado el tiempo. Pero claro, hoy los vinos han cambiado. Yo lo hablaba con gente, digo, es que hoy ya no compramos vinos para guardar. Es que Burdeos ya no guarda vinos. Los sacan y a los 2 años están en el mercado. Y para eso han tenido que cambiar el perfil de vino. Porque claro, tú no puedes comprarte un vino para beberte con un concepto de Burdeos de hace 10 años o 15, donde había mucha estructura, mucha piracina, mucho tanino. Y eso es lo que ha pasado en muchas zonas de España, que todos los vinos se han hecho más sencillos. La crisis del 2008, los mercados americanos decidieron comprar vinos más bajos de precio de España y mucha gente en España empezó a jugar con la mezcla, quitando ese golpe de madera que implicaba gran precio en un vino. Antes tú tenías un vino y querías
podía sacar unos 50 euros más caro y le ponía la barrica más nueva y ya valía más. Claro, y lo acelerabas, ¿no? Entonces yo creo que esa crisis agudizó mucho y la tendencia de ese momento se inclinó hacia vinos con menos madera. Y hoy, pues eso, tú estás viendo ya en Burdeos, que eran los grandes vinos de madera. Tú te tomas un Trotana nuevo, un Certan, un Fort Petrus, de los últimos 4 años y son muchísimo más discretos que antes. Qué lindo y que se privilegia el terruño y la fruta. Vamos a los tintos. Este fue el primer vino que conocí tuyo, el Ultrella Saint-Jacques. Me Bueno, encanta la mencía, la encuentro tan terrosa, rústica, pero elegante. Tiene unas notas sanguíneas de hierro que me encantan, unas notas vegetales en el buen sentido de la palabra, que refrescan, tienen unos toquecillos por ahí. bueno, esto es una de las super añadas que hemos tenido en Ujú. Saint-Jacques y en muchos vinos del Bierzo, que fue la añada 2018. Mm. Una añada fría, fresca. El vino todavía está joven. Si nos tomásemos un 17 o 19, de este vino serían mucho más redondos, pero el 18 tiene la tensión. Refleja muy bien el trabajo, porque vemos un poquito de rastro amargo del trabajo con uva casi todo entera, con raspón. Siempre maceraciones muy largas. Y bueno, lo más importante de este vino es lo que trata de reflejar, que es decir, esto es un homenaje al pasado, es un homenaje al pueblo. Lo que hago para este vino originalmente fue un single viña, en el año 2005, 6, 7, hasta el año 2009, 10. Pero a partir del año 2010 la idea del vino era reflejar el pasado, que había tenido la bodega familiar con vinos jóvenes, y reflejar el pueblo. ¿Por qué la mencía me recuerda a la gamay, me recuerda a ese tipo de vino delicado, etéreo, pero con mucha personalidad, con rusticidad, con unas sensaciones de que estás extrayendo minerales? Bueno, yo te lo decía antes, el origen es probablemente que sea el mismo. La zona climática es muy parecida. Es decir, la zona de Bierzo, si la comparas con las zonas de Borgoña, eh, no diferencia mucho en niveles de agua y en épocas de... Las vendimias son casi paralelas. Yo tengo amigos en Borgoña y suelen empezar un poquito más tarde, pero ahora ya con el cambio climático. Y luego los perfiles de vinos son muy parecidos en el corto plazo. Es verdad que luego los vinos de Bierzo, cuando tienen 8 o 10 años, se vuelven un poquito más pinot, porque se queda todo en su sitio. Pero siempre hay ese punto de fruta. O sea, a veces tomas gamés, incluso algún syrah de la zona de Cross Hermitage también recuerda un poco al perfil de Bierzo, probablemente por la mezcla, porque al final esto no deja de ser una mezcla de variedades. Aquí tenemos Mencía, pero siempre va a haber Alicante Bouchet, siempre va a haber Trousseau, que Me se va a poner encanta el casi. final levemente salino, secante, en el cierre del vino hay algo maravilloso que es una nota amara, ¿no? Como dicen los italianos, que recoge, que limpia, que refresca, hay un nervio. Creo que tus vinos tienen esa singularidad de tener un equilibrio, una tensión como la cuerda de una guitarra. Y luego hay una cosa muy importante, que yo creo que es lo más importante de esto. Cuando se concebió el vino del Bierzo, el vino actual, piensa que estamos hablando de 1800, final de 1800, principios de 1900, que es cuando se replanta todo después de la filoxera. En ese momento el concepto de vino era un producto para beber. No podrías hacer un vino de los años 60, 70, donde ya decíamos vinos para catar. Hablábamos de tanino, de polifenoles, pero hace 110 años la gente se bebía 3 litros. Claro. Iba al campo, el agua era complicada y entonces muchas de las zonas de España y muchas de las zonas francesas lo que se hacían eran rosados. Se cogían a través del prensado rápido, pero Bierzo tiene una peculiaridad. Concebió todo el viñedo no a través, o sea, el objetivo era el mismo, hacer un vino rosado o tinto muy ligero. ¿Cómo hicieron este concepto? Que es increíble, mezclando las variedades distintas con las blancas. Y eso, aun incluso macerando, lo que te genera era lo que llamaban un tinto poco cubierto, que eran muy aptos para beber. Entonces, eh, en los años 70, más adelante, en los 90, lo que intentábamos era hacer vinos más de cata. Incluso hubo épocas en que solo se vendimiaba la mencía, el resto se quedaba en el viñedo. Pero ya bien pronto nos dimos cuenta de que la mezcla era lo más importante. Eso Dirk Nipor siempre me lo decía en el Douro. Lo más importante es la mezcla, Raúl. Yo le preguntaba, oye, ¿pero ¿y esto qué es? Esto es una mezcla. Digo, ¿y por qué no coges solo la tinta Roriz? ¿O cómo? Porque no coges... Es que lo importante es la mezcla. Si es que, claro, justo ha estado trabajando con la mezcla
años, ¿Por siglos. qué vamos a alterar los 500, 600 años previos? Claro. Es que todo tiene un sentido, que es que el injerto se conocía y se podía cambiar el viñedo de un año para otro. Tus vinos tienen un componente femenino, etéreo, mineral, fresco, que siento que los tintos, a pesar de esa potencia de la uva del varietal tinto, están acompañados por una sensación de muy buena acidez, que se habla de la acidez en los blancos, pero yo siempre también la destaco en los tintos y para mí es vital para comer. Como podrás ver, soy un hombre grueso y me No encanta comer, entonces yo no puedo concebir la comida sin un vino. sé de qué me hablas. Vamos al próximo vino porque sé que tienes otros compromisos, maestro. Háblame de este Ultrella de Valtuille 2017. Bueno, es un vino muy particular, de los más particulares que yo tengo. Qué locura de nariz, por Dios. Es una añada muy complicada porque hubo una helada muy grande. Entonces, esto es la finca se llama Villegas. Villegas es una finca de unas 6 hectáreas con 27 propietarios. Hay como 8 o 10 etiquetas de gente que se llama Villegas. Y en el año 17 con la helada nadie quiso vendimiar porque era irrisorio lo que había en los viñedos, incluso los míos. Entonces yo vendimié todo lo que quedó de toda la gente. Me lo regalaron y conseguí hacer 4 o 5 barricas de Villegas. Año normal, en 5 hectáreas, pues puedes hacer 12, 60 barricas para todos los productores. Yo hago unas 18 habitualmente. Y esa pérdida de producción lo que generó es una vendimia muy temprana. Son vendimias de 20 días antes de una normal. Aquí estamos vendimiando el 17. Es una zona muy, muy particular. Yo la escogí cuando empecé a hacer vino porque lo que buscaba era totalmente opuesto a lo que busco hoy. Era una zona sur, arena, caliente. Podía sacar una maduración muy grande, hacía vinos de 15, 16 grados, taninos a tope, estructura. ¿Cambiaste por qué? O sea, tú mismo te estás revisando Bueno, y autorreflexionando sobre tu cambio como viticultor y enólogo. bueno, tuve un momento muy complicado en mi vida que fue el 2009. ¿Ya? En el 2009 veníamos pues de buscar hacer un vino de napa en el Bierzo y en muchos sitios. Intentábamos copiar a la Ribera del Duero. Y estábamos en un momento de tendencia al alcohólico altísimo. Yo me pasé en el 2009 porque fue un año seco, caluroso, y me fui más allá de donde tenía que haber ido. Y perdí toda la cosecha. Todos los ultrellas no llegaron nunca a terminar de fermentar. Tuve una oportunidad de meter levadura y de hacer unas fermentaciones ya de alcohol con levaduras ya especiales y no quise contaminar la bodega. En ese momento me dio miedo, fíjate que yo nunca he sido tan como una persona pulcra. Trabajé con levaduras en mis orígenes, luego decidí pasarme a un sistema eh, fuera de ellas porque al final globalizaban mucho los vinos. Y una noche, un año después ya, cuando tuve que tomar la decisión de tirar todo aquel vino, de mandarlo a destilación, salí por la puerta de la bodega, me acuerdo, tarde. Me gustaba mucho ir tarde a la bodega. Me daba una sensación de tranquilidad increíble. Y dije, soy el tío más estúpido del mundo, porque, joder, si tengo que gastarme el dinero, me compro vinos de Borgoña, pero al final estoy en una zona fresca, con variedades muy interesantes, y lo que hago son vinos de Napa o de una zona más Claro, cálida, que no es lo de que yo, Margaret River, que Australia. es lo que yo no, o sea, no es que sea bueno ni malo, pero es lo que yo no compro para consumir. Y dije, se acabó. O sea, Qué linda no, autocrítica esta. no vuelvo a pasar por este punto. Perderé vinos por fallos de otro tipo, pero por conceptos de maduración. Y a raíz de eso cambié. Fíjate que en ese momento casi todos los viticultores que estábamos ahí, bodegueros, íbamos en la misma línea. El primero que se salió y buscó alcoholes muy bajos probablemente haya sido yo, que sea consciente. Y al principio se me criticó mucho. Yo recuerdo de empezar a vendimiar y llamarme a mis colegas. Pero, a ver, ya estás cogiendo los zumos de frutas verdes. Y se reían de mí. Hoy, gracias a Dios, empiezo de un cambio muy, muy, muy interesante y prácticamente todo el mundo se mueve en un rango de 12,5, 13. Una belleza de vino que sabe, huele a vida, a sudor, a tierra, la vida misma tiene unos olores que no siempre son placenteramente recogibles con adjetivos siempre hiperbólicos, ¿no? Aquí uno siente el sudor, el trabajo, la fuerza, hay cierta nota preciosa como de hoja de té y hay unas notas preciosas también minerales, sanguíneas. Esta finca siempre da té, siempre. Té, ¿verdad? Y en fermentación se ve más todavía. Preciosa la nota de té, es Mucha, maravillosa. nunca supimos por qué, pero siempre ha dado nota de té. Se trabaja
con maceraciones muy largas, de 4 meses, 5 meses a veces. Y después lo que intentamos es que las barricas no hacemos los rellenados. Esto históricamente era porque no hacía la maloláctica y estábamos esperando y no llenábamos las barricas. Entonces descubrimos que la flor que se desarrollaba muchos de los años era muy buena y nos permitía trabajar un año sin tener que sulfitar los vinos. Al no sulfitar, la capacidad de captación de oxígeno y la posterior polimerización de todo lo que había le daba un rollo al vino bastante interesante. 100% uva entera, raspones, zona Sí, caliente. sí, tengo los amigos que trabajan también de Losada, los debes conocer a los amigos de Sí, Losada, sí, hacen sí. algunas Están al cositas. lado de mi bodega. Sí, La sí. Te bodega tengo parte que ir de a la... ver, te tengo que ir a ver en septiembre cuando vaya por España. Usted Yo sé que quiera. tú no eres un hombre ni de tener ni internet ni redes, así No, que pero, te mando una paloma mensajera de pero, Puerto Rico. ¿Cómo, pero cómo se hace la conexión? ¿Ah? Ya me dejarás algo, un fax. a través de todas mis bodegas. Pero sabes que soy muy buen anfitrión. No, lo Cualquier sé, persona lo que sé. haya pasado a verme, siempre intento esforzarme mucho y darle ese cariño que nos gusta tener cuando estamos fuera de casa. Raúl Pérez, el hombre cuando no está haciendo vino y tendiendo, trabajando la tierra, ¿qué hace para divertirse? ¿Cuáles son tus creencias, tu familia? ¿Quiénes son ese núcleo que son el sustento de tu alma? Soy muy de amigos. Me gusta pasar tiempo con los amigos cuando estoy en casa. Me gusta mucho pasar por el campo, coger el terreno y estar dando vueltas y vueltas por las viñas. Me relaja muchísimo, muchísimo. No tengo muchos hobbies, que decir, sobre todo pasar tiempo con los amigos. Me parece muy placentero hablar de vinos. Hablar de vinos no desde el punto de vista La técnico. música, el fútbol, Música, el fútbol, los deportes, un poquillo la ahí. familia, un poquito de familia. Lo que hace todo el ¿Tienes mundo. hermanos, esposa, hijos? ¿Quiénes son tu familia? Tengo todo, tengo hermanos, esposa, hijos, tengo hijos pequeñitos, muy pequeñitos, intento pasar tiempo cuando estoy con ellos. Me gusta estar en mi pueblo, es decir, al final estoy 120, 130 días fuera de casa y cuando estoy allí es poco para estar allí. No soy una persona que diga, vete de vacaciones porque me agobio muchísimo, es egoísmo, porque claro, toda la gente que está en mi familia le gusta las vacaciones, las playas. Paso mucho tiempo con mis amigos, muchísimo. Vamos al último vino, maestro. Sé que tienes unos compromisos. La Vitoriana. Te quiero preguntar, Ultrella, perdona mi ignorancia, mi estulticia. ¿Qué quiere decir Ultrella? Bueno, nosotros, lo que es el pueblo de Altuye, está en el camino de Santiago francés. Quiere decir, cualquier persona que vaya desde Francia a Santiago de Compostela por el camino francés tiene que pisar mis viñas. Está en medio de la ruta. Somos un pueblo que está anterior a Villafranca del Bierzo. Hay una etapa que es Cacabelos Villafranca y tienes que pasar, pisar Valtuye y muchas de las viñas que luego plasmamos. Y Ultrella, yo cogí este nombre, lo registré para otra compañía que yo asesoraba. Es un saludo del Camino de Santiago. Es decir, hoy la gente va a Santiago y vuelve en avión a casa, pero hace 5 siglos, 6, 3, la gente iba a Santiago y tenía que volver caminando a su sitio de origen. Entonces, había un momento en que se cruzaban. Entonces, se decían Ultrella, Ultrella Sisella, es continúa, ánimo, es una raíz. ¡Qué belleza! No sabía esto. Yo El, como un idiota pensaba que era una dirección o que era algo. no, entonces cuando yo me fui y dejé unos años la bodega familiar para empezar mi proyecto, pues la palabra tenía mucho sentido, es decir, era como una voz de ánimo a mí mismo. Y pedí a la bodega que yo le había dicho que la registrasen, que me la devolviesen, porque no la querían usar, porque no les gustaba. Y ese es el origen de Ultrella. Es una palabra muy habitual en el camino de Santiago. Qué belleza este vino, Raúl. Es majestuoso. De nuevo sale esa hoja de té, también anota como de aceitunas, me gusta mucho algo como de parrilla, algo cárnico, algo mentolado, algo fresco, hay una Es, salinidad, hay una sensación secante, al final es un vino majestuoso y yo te tengo que agradecer porque con mi esposa tenemos un pacto. Cuando un vino tiene menos de 14% de alcohol me deja tomarme la botella entera. y, con, y con los, bueno, y con los tuyos me la puedo tomar. vamos a ver, ahora con el cambio de gobierno en América tendremos que volver a hacer vinos de 14 grados para pagar los Ah, impuestos. verdad, ahora que se viene eso, pero bueno, Pero ni tocar ese tema. fíjate, esto es una parcela, es un gran cru entre Valtuille, que es una de las parcelas más caras en el suelo. Es muy pequeñita, es una zona de 3,5 hectáreas, 7 parcelas, 6 propietarios y hay 6 bodegas con un vino que se llama La Vitoriana. Hay Valtuille La Vitoriana, que es de mi familia,
de Valdoneje la Vitoriana, Utrella Vitoriana, tenemos Estevez Vitoriana, pues, hay 6. Y hay una última parcela que es una propietaria que yo compro la uva de esa parcela y hago un vino que se llama la Vizcaína Vitoriana. Que, bueno, Qué lindo, mi apellido es Vasco, Arosemena, y me encanta Vizcaya, el Golfo de Vizcaya, toda esa zona. Te quiero agradecer, Raúl, sé que tienes otros compromisos. La última pregunta que te hago es, si pudieras tomarte un vino con cualquier personaje histórico, vivo o muerto, desde alguien famoso, podrías decir Churchill, o algún familiar tuyo que ya no esté con nosotros, ¿con quién te tomarías ese vino? Tienes 2 horas para sentarte con esa persona y puedes llevar cualquier botella. Dime qué vino y qué persona. Bueno, lógicamente yo nunca me tomé un vino con mi padre porque se murió muy joven. Pero es muy placentero cuando voy por los pueblos de alrededor de Mantuille, que la gente me diga, joder, tú eres Raulín, el hijo de Pepe Conejo, ¿no? Se murió cuando yo tenía 10 años, y se murió hace 42 Chiquito. años, y todavía la gente mayor le recuerda. Creo que era una persona como muy, muy positiva, y los primeros tractores que vinieron a la zona lo trajo él y la hablaba para la gente. Entonces yo Pepe nunca... Conejo. Pepe Conejo, le llamaban Conejín porque cuando nació era muy pequeño y debía ser un tío muy inquieto. Yo no tengo casi recuerdo, la verdad, la cabeza Qué a bello veces. lo que me estás compartiendo. Y bueno, es una ¿Y qué le faceta. llevarías a don Pepe Pérez? Pues yo le llevaría cualquier vino, ¿no? Pero un vino de esos, de esas tierras que él trabajó tantas veces, porque no sé si realmente era sensible al vino o era más sensible a los trabajos de viñedo, porque era un personaje bastante, por lo que cuentan, bastante particular, ¿no? Entonces, eso sería una persona que me gustaría. Y si tuviese que irme a un personaje histórico, pues no lo sé, no lo sé, no sé muy Me lo bien. contarás cuando vaya a verte en España. Amigos, Lo voy a pensar, ¿eh? lo vas a pensar y vamos a vernos por allá. Raúl Pérez, 2 veces premiado mejor enólogo del mundo. Aparte de eso, un hombre con una sensibilidad flor de piel. Me recuerda un poco al Premio Nobel de Literatura chileno Pablo Neruda, ganador en el año 71, que le preguntaron quién era Pablo Neruda y él dijo, si me preguntas quién soy, no te sabría responder. Ahora, si le preguntas a mi poesía, ella te dirá quién es Pablo Neruda. Yo creo que Raúl Pérez es un hombre que está totalmente contenido en sus vinos, en sus movimientos, en sus aromas, en sus sensaciones y en su identidad. Creo que tu identidad y tu alma está en tus vinos. Gracias por compartirla, gracias por regalarla. Tenemos un pacto pendiente de volvernos a ver en España o en algún otro lugar. Gracias amigos por su sintonía. Esto va a estar en YouTube, va a estar en el podcast. Recuerden dejarnos un comentario, compartir esto y venir aquí a probar estos vinos que son algunos de los mejores vinos del mundo. Salud, Mike. Muchas gracias. Un privilegio personal para mí. Salud. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.